Buenas tardes, bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios. Actualidad republicana. Noticias internacionales. Vídeo muestra lanzamiento de armas para el Estado Islámico desde aviones en Libia. Un vídeo circula estos días por las redes sociales bajo el logo de Mewar Televisión, una cadena egipcia con sede en Giza. El vídeo fue reproducido, entre otros, por el periódico Tayyar.org de la Corriente Patriótica Libre del Líbano. Haríais mejor en enviar las municiones al ejército libanés. Un comportamiento escandaloso de Estados Unidos. Armas destinadas a Al-Qaeda en la frontera egipcio-libia. Eva Gollinger. Hay un golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela y tiene el apoyo de Estados Unidos. Eva Gollinger, abogada, escritora y autora del programa Detrás de la Noticia en Russia Today RT. No se trata solo del derrocamiento físico del presidente legítimo del gobierno de la República de Venezuela. También hay esfuerzos en curso para desestabilizar al gobierno a través, por ejemplo, del sabotaje económico y la ayuda de los medios de comunicación, opinó Gollinger en el programa Breaking the Set, rompiendo los estereotipos en RT. En la prensa estadounidense se habla mucho de lo que está ocurriendo con la economía venezolana, pero la mayor parte de esta información está distorsionada o es parcial y se utiliza para justificar cualquier acción contra la República. En opinión de la abogada, muchos de los problemas económicos del país son el resultado del sabotaje internacional y el bloqueo por parte de las empresas privadas u otros actores extranjeros con el fin de provocar escasez, pánico y descontento con el gobierno de la Quinta República. Después de Siria e Irak vienen por Egipto. Egipto atraviesa en la actualidad una situación poco envidiable en un periodo que augura nuevas batallas y crisis tanto en el plano interno como externo. Esta situación recuerda de alguna forma los inicios de la guerra en Siria y deja pensar que la batalla de la destrucción del ejército egipcio ha comenzado. Un periodista de un diario libanés cree que Egipto se verá inmerso en la violencia a medida que el presidente refuerce sus alianzas con Rusia y China y se distancie de la política imperialista estadounidense. Nicolás Maduro. Grupos paramilitares intentan infiltrarse en Venezuela desde Colombia. El presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro, ha denunciado que varios grupos paramilitares colombianos tratan de entrar en Venezuela para generar caos en el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que varios grupos paramilitares de Colombia vestidos de civil tratarán de infiltrarse en el país a través de las fronteras en los estados de Zulia, Táchira y Apure para alterar el orden en el país. Informa Telesur. Quieren infiltrar estos grupos armados paramilitares entrenados porque desde el norte se ha dado la orden de destruir a la patria de Bolívar, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un discurso televisado desde el estado de Bolívar en el sureste de Venezuela.
Venezuela, asesinan selectivamente a jóvenes y estudiantes. El coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Óscar Contreras, denunció que existe un plan liderado por sectores perversos de la oposición venezolana en perfecta combinación con la coalición internacional terrorista a través de los grupos paramilitares. Dicho plan lo catalogó como macabro, básicamente dirigido contra estudiantes y jóvenes, con el propósito de crear miedo, zozobra y terror, para así aumentar los índices de inseguridad y provocar activación de respuestas violentas de jóvenes y estudiantes contra el Estado. En este momento no se tiene ninguna duda que existe un plan terrorista y muy macabro que está utilizando a los jóvenes y estudiantes como víctimas y factores activadores para este plan de violencia conspirativo impulsado por factores de la contrarrevolución, como se demuestra con estos 8 asesinatos de jóvenes ocurridos en los últimos días, indicó Contreras. Estas ciudades ya han empezado a hundirse por el calentamiento global. Londres, Barcelona, Buenos Aires, Sydney son solo algunas de las que quedarán totalmente inundadas, según National Geographic. El calentamiento global es una realidad. Los veranos son cada vez más calurosos y los inviernos más templados. El clima está cambiando y puede llegar a haber consecuencias como el deshielo mundial. Esto se traduce a que una subida del nivel del mar llegaría a sumergir ciudades de cada continente. Según el último informe de National Geographic, si no se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera en 5.000 años o antes, la temperatura media de la Tierra ascenderá cerca de 14 grados centígrados y todo el hielo del planeta se derretirá, con un ascenso de 66 metros del nivel del mar en toda la superficie terrestre. En Europa se verían afectadas ciudades como Londres, Venecia, Barcelona, Lisboa o Roma, mientras que países como Holanda y Dinamarca quedarían prácticamente inundados en su totalidad. En Norteamérica, la península de Florida se sumergiría por completo, lo mismo que Miami. No se librarían New York, Washington, San Diego, San Francisco y Los Ángeles. Político asesinado en el centro de Moscú. Boris Nemtsov, un conocido político ruso, ex viceprimer ministro del país, ha sido asesinado en el centro de Moscú. Boris Nemtsov, un conocido político opositor ruso que en 1997 ocupó el cargo de viceprimer ministro, ha sido asesinado a tiros en el centro de Moscú, informó hoy la agencia RIA Novosti. La República de Venezuela da a Estados Unidos 15 días para reducir personal diplomático. La canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó este lunes que los funcionarios estadounidenses tienen 15 días para adecuar el tamaño del personal de su embajada de 100 funcionarios a 17, el mismo número de empleados que la embajada de Venezuela tiene en Estados Unidos. El periodo que se otorga es para que se ofrezca la clasificación del rango de funcionarios acreditados por el gobierno estadounidense, explicó la canciller al término de la reunión que sostuvo con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Lee McClenny. Según Netanyahu, un acuerdo Irán G5+1 amenazaría la supervivencia de Israel. Netanyahu ha subrayado que el objetivo de su viaje a Estados Unidos para ofrecer un discurso ante el Congreso es hablar claro sobre un potencial acuerdo con Irán que amenaza la supervivencia de Israel. El miedo a la estatización es mágico y hace milagros. Empresas españolas apoyan al gobierno de Venezuela.
Firmas españolas apoyaron los logros del gobierno venezolano en la exposición Venezuela de Verdad, que se celebra en Madrid, España, hasta el próximo 3 de marzo. Empresas españolas participaron el pasado domingo en la inauguración de la Expo Venezuela de Verdad en la capital madrileña para respaldar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, informó el corresponsal de Informe 21 de ese país europeo, José Puglisi. Las compañías Repsol, Inditex, Air Europa, Mapfre, Técnicas Reunidas y Movistar apoyaron las afirmaciones del mandatario venezolano para ayudar a transmitir los logros del país durante la última década y media. En el inicio de la jornada, Venezuela, crisol de oportunidades, selló las estrechas relaciones de las firmas españolas con el gobierno venezolano. El escándalo de Petrobras desgasta a la presidenta de Brasil. La crisis en la empresa estatal brasileña Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción, afecta a la imagen de la presidenta Dilma Rousseff. Policía de Los Ángeles mata a tiros a un indigente en plena calle. Policías de Los Ángeles mataron el domingo a una persona sin techo e imágenes del hecho fueron subidas a Internet, confirmó un portavoz policial quien dijo que los uniformados dispararon cuando el hombre intentó apoderarse del arma de uno de ellos. El vídeo publicado en Facebook muestra un violento altercado entre un hombre y varios policías en un barrio desfavorecido de Sky Row, cercano al centro de la ciudad. Las circunstancias en las que el hombre fue baleado no están claras, pero el vídeo muestra al indigente muy agitado y a los agentes intentando calmarlo. La basura, un desafío medioambiental para el monte más alto del mundo. Los más de 700 deportistas y guías que pasan casi 2 meses en la cumbre del Everest cada temporada alpinista dejan grandes cantidades de heces fecales y orina. Se trata de un problema que requiere una solución, aseguró el jefe de la Asociación Alpinista Nepalí, Ann Sherin, en declaraciones recogidas por The Guardian. Habitualmente los montañistas cavan agujeros en la nieve con este fin, dejando sus excrementos allí, explicó Sherin, recordando que los residuos llevan años acumulándose en las 4 bases alpinistas de Everest. Según Obama, Netanyahu no ofreció ninguna alternativa viable al diálogo nuclear con Irán. En su discurso, Netanyahu indicó que el acuerdo con la República Islámica casi garantizará que Irán obtenga armas nucleares. Informó Obama, ha afirmado que leyó la transcripción del discurso de Netanyahu este martes y no ha encontrado nada nuevo en el texto. Obama ha añadido que el político israelí hizo casi el mismo discurso que cuando manifestó su postura contra el acuerdo provisional alcanzado con Irán. Fiscales. Las autoridades de Ferguson violaron sistemáticamente los derechos afroamericanos. Hillary Clinton pudo haber violado la ley federal como secretaria de Estado. La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton podría haber violado una ley federal durante sus 4 años en el cargo al haber desempeñado sus funciones utilizando una cuenta de correo electrónico privada. Lo sorprendente es que el Departamento de Estado nunca se preocupó por crear una cuenta para Clinton, informó The New York Times. Además, el personal no cumplió con la ley federal de registros que requiere que los empleados estatales guarden la correspondencia en los servidores departamentales. Y estas han sido las noticias internacionales en el programa La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Y como todos los miércoles nos acompaña Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, Salud y República. Buenas tardes, Salud y República.
Y yo soy César Alfonso Viñas de la Junta Republicana del Campo de Gibraltar. Y damos comienzo al programa con la música de Bee Gees, el álbum Spirits Having Flown y el tema Tragedy.
Bee Gees, el álbum Spirits Having Flown, el tema Tragedy en la hora republicana. Los Bee Gees, que fue un grupo musical de Reino Unido y de Australia formado en 1958. Uno de sus álbumes más exitosos fue Saturday Night Fever, banda sonora del film del mismo título, que llegó a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más exitosos de toda la historia de la música. Algunas de sus canciones más populares son Staying Alive, Night Fever, Tragedy, More Than a Woman, formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en los años 1960. Se encuentra entre los más importantes del género, con más de 40 años de actividad musical ininterrumpida. En las décadas de 1960 y 70 fueron parte inseparable de la escena musical mundial, en especial con la fiebre disco de la mano del productor Robert Stigwood. En los años 80 se dedicaron a colaborar con otros artistas y tiempo después volvieron a los estudios. Y bueno, nos llega una noticia del Banco Mundial que termina admitiendo que Cuba tiene el mejor sistema educativo de América Latina. El Banco Mundial acaba de publicar un informe revelador sobre la problemática de la educación en América Latina y el Caribe, titulado Profesores Excelentes: cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. El estudio analiza los sistemas educativos públicos de los países del continente y los principales retos a los que se enfrentan. Lo dice el Banco Mundial. La educación cubana está a la vanguardia de la educación en América Latina, mientras que con la LOMCE la educación española se retrotrae 40 años hacia atrás, cuando ahora acaban de sacar el nuevo decreto publicado en el BOE sobre el área de religión, donde se dice que el alumnado estará obligado a rezar en las aulas, y también dice que un ser humano no puede ser feliz si no cree en Dios. Y bueno, pues yo creo que esto es totalmente, es una barbaridad. Esto sin duda forma parte del peso que cierto sector de la Iglesia Católica está constantemente imponiendo al gobierno para que se incluya pues su forma de pensar dentro de las aulas. Lamentablemente esto no hace ningún bien hacia la escuela laica, como defendemos aquí, que debería ser una escuela científica que se preocupe pues básicamente de la formación científica y de la formación instrumental de los alumnos en particular, y no de ideologías concretas, y sobre todo de la ideología católica, que bueno, debería ser una parte de las familias, que bueno, no es que tengan ni bueno ni malo, pero el Estado no se debe preocupar o no debería estar amparando insistir en introducir pues la religión católica, una religión concreta. Al socaire de esto, pues otros sectores religiosos también pretenden tener su hueco en la escuela, y afirman o se echan mano de la supuesta igualdad que les reconoce la Constitución. Y así estamos viendo pues que en algunos centros ya se están pidiendo clases del Islam, que se enseñe el Corán, que se enseñe otras religiones. Testigos de Jehová, que va una religión que va creciendo. Las religiones cristianas están creciendo, no solamente el Islam, otras religiones cristianas están creciendo mucho, sobre todo en Estados Unidos. Sí, y aquí también. Y en América Latina. Aquí, y además con muy virulentos, ¿no? Con una forma de pensar bastante tenaz, y protestando inmediatamente por cualquier diferencia que va en contra, o que consideran que va en contra suya. Las actividades religiosas, más que los movimientos laicos, están denunciadas por este tipo de personas, por este tipo de grupos religiosos.
El peligro es que se convierta la escuela en un centro de enseñanza de religiones, de cuántas religiones, de todo tipo de religiones. Se metan dentro de la escuela socavando la educación propia que debería estar en cargo el Estado. Una educación de ciudadanía, de convivencia y en particular de cientificismo, ¿no? De matemáticas, lengua y básicamente lo que hace a las personas libres y útiles para la sociedad y para el Estado. Sí, la mejor manera de frenar esto es el laicismo, que esté el gobierno que esté, sea de izquierda o de derecha. Si estamos en el marco de una constitución republicana y laica que defiende la separación de la Iglesia y del Estado, como es la República Francesa, esté gobernando la izquierda o esté gobernando la derecha, será imposible que ocurran estas cosas. Que ahora venga el PSOE, por ejemplo, quejándose del BOE que acaba de publicar el PP, cuando ellos también han sido los que han propiciado esta situación, porque siempre han defendido la Constitución del 78 y este Estado que es totalmente confesional, y los acuerdos con la Santa Sede en 1979. Claro, si proclamamos una república, una constitución donde el Estado sea laico y hay una separación de Iglesia-Estado, el laicismo es lo que garantizará lo que tú dices, que no terminen todas las religiones solicitando que tienen derecho a que sus hijos reciban la religión, ¿no? A la que pertenece. Y se evitará todos estos atropellos de que la nueva asignatura de religión obliga a los niños a rezar en clase. Eso en un Estado laico pues se garantiza que la escuela sea neutra, que la escuela sea científica y que no se adoctrine. Es un despropósito que la religión tenga el peso que se le quiere dar desde el gobierno de Rajoy. Y curiosamente, cuando faltan dos telediarios para que salgan de la gobernanza, ¿no? Y no tiene sentido que introduzcan este tipo de medidas dentro de la escuela, ¿no? El rezo era una cosa que básicamente ni siquiera en las clases de religión se llegó a hacer en los años que yo recuerde. Cuando en el régimen anterior a la monarquía liberal que padecemos hoy, era obligatorio rezar, pero directamente a la entrada y a la salida de clase y estas cosas, ¿no? Pero eso ya quedó un poco desfasado porque, no tenía sentido que se perdiera ese tiempo en la hora de enseñanza, ¿no? En la hora de trabajo, se supone, de los niños y que tenían que estar dedicadas efectivamente pues a las tareas de docencia. Yo pienso que este decreto lo que va a traer la guerra a los centros educativos, porque si ya es una guerra denunciar símbolos religiosos y que no se retiran, pues cuando los alumnos de primaria empiecen en las clases de religión a rezar, y eso va a traer confrontación de ideas. Los sindicatos están todos en contra de quitando el CESIF. Todos los sindicatos, comisiones obreras, UGT, usted, ACGT, en el sector educación están en contra de este decreto, y esto lo único que puede traer denuncias y más denuncias y una guerra encarnizada dentro de los centros educativos por este motivo, ¿no? Vamos, yo si en el centro donde trabajo veo que el curso que viene sigue el PP y el alumnado está rezando y se está dogmatizando al alumnado de esa manera, cuando el rezar se hace en tu ámbito personal, la religión pertenece en el ámbito personal, se hace en tu casa, en la parroquia, en la iglesia o en los sitios dependiendo de la religión donde tú seas, ¿no? Pero que la escuela, los niños se pongan a rezar. Entonces lo próximo que va a ser que tenga que haber un crucifijo en cada clase, y aparte en el despacho del director, lo próximo va a ser un crucifijo en cada clase, en cada aula, como en el franquismo. A eso nos quiere llevar este partido, el Partido Popular.
Dentro, no sé hasta dónde habrá llegado el cambio de la normativa, pero bueno, no va a ser imposible ni que esto suceda en las clases de religión, que casi que puede tener una especie de cobertura o de comprensión, que en las clases de religión enseñen a los niños a rezar y que o recen en las horas estas lectivas. Por supuesto que cualquier otro profesor, ya que no sea de religión, que esté dando lengua, que esté dando otra enseñanza, no la va a poner a los niños a rezar. No, a lo mejor el profesor ni siquiera reza tampoco, ¿no? Y no creo que hasta esas medidas lleguen, ¿no? Este sería ya el despropósito total. Esta medida no se ve muy claro qué sentido tiene. El gobierno de Rajoy ha sido un gobierno nefasto para el país a todos los niveles. A niveles económicos, pues ha llevado al país a una debacle absoluta cuando se presentó con un programa falso, un programa engañoso, con unos lemas que después no cumplió y que conocía bien que no lo iba a cumplir. Fue un gobierno a nivel social también que ha llevado a una debacle a toda la población. Es el gobierno que ha amparado a los desahucios masivos de la gente por falta de pago en su vivienda como consecuencia de la pérdida de trabajo y de la pérdida de ingresos, sin ni siquiera prever una salida más o menos digna para estas personas, que le dieran cobertura y un techo cuando estamos hablando de familias que tienen niños pequeños incluso, ¿no? Para familias jóvenes. Esto el gobierno le ha dado igual, ha echado directamente a la calle y han tenido que acoger pues a familiares, amistades y los que hayan podido pues a cierta caridad en algunos lugares a donde han llegado, pero el daño y el sufrimiento que ha causado les ha dado igual. Han amparado a los bancos y todo el dinero que han hecho falta se lo han dado a los bancos para sacarlo supuestamente, para sacarlo de la crisis en la que estaban. Y recordar aquí que todo el dinero aquel que se gastaron en reflotar a Bankia para al final vender el banco por nada, un regalito al Banco de Bilbao, creo que fue al que se lo compró por una peseta o por un euro, una compra simbólica después de gastarse cerca de 14 o 15 mil millones de euros. Todo lo que se ha supuesto el rescate bancario, el rescate hacia el país. Bueno, esto no tiene nombre. Bueno, pues al hilo de lo que comentamos, la nueva asignatura de religión obligará a los niños a rezar en clase. El currículo de esta materia, que a partir de ahora contará para nota, ahora mismo es optativa, no cuenta para nota. Con la 11 seguirá siendo optativa, pero la nota sí cuenta para cualquier media, por ejemplo, para selectividad y demás. Ha sido desarrollado por la Conferencia Episcopal en virtud a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, es decir, basándose en el actual régimen monárquico pactado ya en aquella época. Los rezos volverán a las aulas a partir del próximo curso. Esto es una barbaridad. El Gobierno ha aprobado ya los currículos de la nueva asignatura de religión que han sido elaborados por la Conferencia Episcopal Española en virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. Las oraciones serán parte de la materia, en las que han desaparecido las referencias explícitas a otras religiones como el Islam y el judaísmo, y las que se han eliminado los debates sobre temas polémicos para ellos como el aborto o la eutanasia. El BOE publicó ayer los nuevos currículos de la asignatura de religión para primaria, secundaria y bachillerato, con la que se adapta la materia a los preceptos de la Ley de la Mejora de la Calidad Educativa LOMCE. Y han sorprendido por las novedades que se han introducido en esta materia, que a partir de ahora computará
como una asignatura más a la hora de establecer la nota media al final de curso, algo que no sucedía hasta ahora. Igual pasará con la asignatura creada como alternativa a valores cívicos, que sustituye a la eliminada educación para la ciudadanía. Las principales novedades se encuentran en los niveles de primaria y secundaria. Concretamente, según recoge el texto, a partir de ahora las oraciones serán el contenido evaluable, ya que, por ejemplo, en primero de primaria y niños de 6 años se valorará si el estudiante memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y agradecimiento. Vamos, esto es adoctrinamiento total. Esto ya te digo que esto va a ser la guerra en los centros educativos. Asimismo, en segundo de primaria, los docentes tendrán que comprobar si el niño expresa oral y gestualmente de forma sencilla la gratitud a Dios por su amistad. Por su parte, en el currículo de secundaria ha desaparecido de las referencias a otras creencias religiosas, como la moral del budismo y su sentido de la felicidad, o el valor moral de las obras según el Islam. Es más, antes del tercer curso de secundaria estaba destinado a comparar el proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Vienen también otros apartados donde dice que el ser humano no puede ser feliz, no se puede desarrollar si no cree en Dios. Y bueno, yo no entiendo. Es lo que tú dices, ¿qué pretende el PP con esto? Porque con la ley del aborto tuvo que dar marcha atrás. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso no sabemos cuál es. Privatizar la escuela pública y ponerla en manos de la Iglesia. En eso están, ¿no? Eso es algo que viene denunciándose y venimos denunciando desde aquí hace varios años, este tema. Y la cuestión es que hasta Facua, pues me parece recordar que ha protestado, ha levantado una protesta por estas medidas. También al hilo de esto que estamos comentando que quiere implantar, pues los estudiantes de secundaria y de la universidad también están en pie de guerra contra este gobierno, y el día 25 y 26 hubo una huelga general de este mes pasado. Los estudiantes salieron a la huelga para protestar por la implantación del nuevo decreto deber, en el que se denunciaba que la intención es expulsar de la universidad a los hijos de los trabajadores. Hay que poner en pie, decían en uno de los panfletillos que se estaban repartiendo en las manifestaciones, hay que poner en pie todas las facultades, todos los institutos, huelga general de estudiantes, todos a la manifestación, fuera el decreto 3+2. O sea, este gobierno, aunque se está ocultando, lamentablemente, y aparentemente cuando uno ve la televisión parece que las aguas vuelven a su cauce y la gente ya no protesta, siguen protestando. No le dan cobertura, se les da cobertura, pero protestas y huelgas y manifestaciones pues todos los días, si no es en un pueblo, en el pueblo de al lado, y si no es una ciudad, bueno, en las ciudades por barriadas, ¿no? Si no es un barrio es el otro, pero nos consta que en Madrid todos los días puede haber de 14 a 15 protestas y manifestaciones de alguna u otra manera. Recientemente había, para mañana, creo recordar que hay una manifestación de los vecinos, también por temas vecinales, contra la Junta de Andalucía y contra la alcaldía de Algeciras. La población sigue en pie de guerra, y lo que estamos viendo es pues un autismo absoluto por parte de los gobernantes. No se quieren dar por enterados, les da igual la opinión de la calle, les da igual absolutamente las protestas que se les levanten. Literalmente la respuesta que estos individuos le dan: preséntese usted a las elecciones y aplique sus medidas. Esa es la respuesta. Y la gente, pues, me parece que está tomando pues nota de esta respuesta y se está organizando. En las próximas municipales, pues las listas ciudadanistas
lista de ciudadanos van a hacer bastante bastante daño, quizá esperemos a estos gobernantes tan autistas y tan incalificables, vaya. Bueno, pues poder rezar, asombrarse por lo que Dios hace, justificar la persecución a Galileo y entender que el sexo construye la identidad. Pues el Boletín Oficial del Estado publicó el martes el nuevo currículo de la asignatura de religión, que con la nueva ley educativa de José Ignacio Bert pasa a ser evaluable, cuya nota influirá en la media de primaria y secundaria. También se ofrecerá en los cursos de bachillerato. Los alumnos tendrán con 6 años, en primero, conocer y respetar y cuidar la obra creada, es decir, se hace mucho énfasis en el creacionismo, no en el origen del universo por un Big Bang, una teoría científica o en el escepticismo, ¿no?, donde se pueda debatir, sino el creacionismo y expresar con palabras propias el asombro por lo que Dios hace, así como saber que el hombre es capaz de hablar con Dios, memorizar fórmulas sencillas de petición y agradecimiento, rezos, que esto me parece muy bien, pero que se haga en el seno familiar, en la casa o en la iglesia, no que se haga dentro de la escuela pública. En segundo de primaria, pues empiezan ya a reconocer y reconstruir los relatos bíblicos de la acción de Dios en la historia, dramatizar la acción de Dios en la historia. No sé qué qué acción ha tenido Dios en la historia, ¿no? Dramatizar será el ser humano, ¿no?, a través de la lucha de clase, el materialismo dialéctico, los que han construido la historia, ¿no? Pero dramatizar momentos de la vida de los patriarcas, bueno, con 8 años, el relato sobre Moisés y su pueblo, así como el cambio que supuso para Jesús su bautismo. Tendrán que buscar testimonios de la acción misionaria y caritativa de la Iglesia. En cuarto, tendrán que entender el significado del pecado y calificar el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas. En quinto, los estudiantes deberán dramatizar con respecto a algunos de los milagros narrados en los evangelios. Entonces vamos a tener ya obras de teatro religiosas en los colegios. En sexto, este año los alumnos tendrán que investigar y recoger acontecimientos de la historia donde se aprecia el hecho religioso. Bueno, y así pues hasta pasando por toda la secundaria. Bueno, pues vamos a dar paso a la música de Bee Gees, con el tema de Too Much Heaven del disco Spirits Having Flown.
La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Sol, los barrios VGs, el álbum Spirits Having Flam y el tema Too Much Heaven. Y bueno, pues vamos a hablar del debate del Estado de la Nación. Escucharemos diferentes intervenciones de Sabino Cuadra de Mayur, de Garzón de Izquierda Unida. Y bien, pues en el Parlamento ha habido muchos debates. Miguel de Moraita nos habla de las constituyentes en un libro, las constituyentes de la República Española, refiriéndose a la Primera República. Y bueno, la Primera República llega tras una crisis en el gobierno de Isabel II, una crisis nefasta donde el país está hundido. Y toda la línea liberal, entre la izquierda, de derecha, monárquicos, republicanos, se ponen en contra de Isabel II y su camarilla. Diferentes políticos liberales, como Prim, que están exiliados en Inglaterra, o el republicano Castelar, que está exiliado en Suiza. Todos se van reuniendo en Bruselas y van preparando una revolución que se llamará La Gloriosa, que es un secreto a voces en Europa, todo el mundo lo sabe. Y parten en un barco desde Inglaterra hasta Gibraltar, se introducen en Cádiz y a partir de ahí estalla la revolución. Y bueno, esa revolución de 1868 tenía un objetivo muy claro, que era echar del gobierno a Isabel II, que finalmente huye del país, pero no tiene una finalidad política clara, no tiene la república como objetivo, claramente, sino que es una revolución compuesta por diferentes proyectos. Pues podría haber carlistas, podría haber anarquistas, había republicanos que estaban separados, federalistas, unionistas, y había monárquicos, ¿no? Como el propio Prim, que al final apuesta por la monarquía. Bueno, en el gobierno provisional se hacen unas constituyentes, solamente 71 diputados votan a favor de la República y gana la monarquía y bueno, como expulsan a los Borbones, pues Prim se trae a Amadeo de Saboya de Italia, aunque estaba el cuñado de Isabel II, que era un Borbón que se propuso como rey, pero también Espartero se propone como jefe de Estado. Al final termina triunfando Amadeo de Saboya, que dura poco porque realmente no lo quiere nadie. Y finalmente en las constituyentes, en la Asamblea Nacional de febrero de 1873 se proclama la Primera República. Y a partir de ahí pues se van sucediendo 4 presidentes. Hay un presidente de gran talla que es Castelar. Y bueno, pues me gustaría leer algo de lo que él dijo en las Cortes, ¿no? En una de las sesiones de las Cortes, que dice: procurad, señores diputados, fundar no una república de escuela o de partido, sino una república nacional, ajustada por su flexibilidad a las circunstancias, transigente con las creencias y las costumbres que encuentra a su alrededor, sensata para no alarmar a ninguna clase, fuerte para intentar todas las reformas necesarias, garantía de los intereses legítimos y esperanza de las generaciones que nacen impacientes para realizar nuevos progresos en las sociedades humanas. Fijad vuestra atención en cuán formidable es el enemigo, el carlismo. El principal enemigo de la Primera República fue el carlismo, que tenemos enfrente para vencerle. Nuestra política ha tenido que aguardar la dirección del gobierno en lo posible a los propagadores de la República para agruparlo en torno a la República a todos los elementos liberales y democráticos. Algunos pasos que ha dado este gobierno en el camino de reorganizar el ejército: la rehabilitación de la ordenanza, el restablecimiento de la disciplina, la reinstalación de la artillería, la distribución de los mandos entre generales de todos los partidos, lo cual da al ejército un carácter verdaderamente nacional. Somos y sabemos ser un gobierno de estabilidad y de progreso a un tiempo, y las reformas que más urgen son el establecimiento inmediato de la instrucción primaria obligatoria y gratuita, pagándola por el presupuesto general de la nación, separación de la Iglesia y del Estado, es decir, el laicismo,
Abolición de toda corvea, de toda esclavitud. Es necesario que el pueblo sepa que todo cuanto en justicia le corresponde puede esperarlo del sufragio universal y que de las barricadas y los tumultos solo se puede esperar ruina y deshonra. Es necesario que el ejército sepa que ha sido formado, organizado y armado para obedecer la legalidad, sea cual fuere. Para obedecer a las cortes dispongan lo que quieran para ser el brazo de las leyes. Lo necesario y lo urgente es crear una república estable, erigirla en las bases del asentamiento universal, llamar con eficacia a todos los partidos liberales en su seno, desposeerse del egoísmo que acompaña al poder para tomar la expansión infinita que ha menester la democracia si ha de atraerse a todas las clases. Y dice ya Miguel Moraita: y como mientras Castelar procedía con arreglo a este criterio, el orden se mantenía perfecto en todas las comarcas no ocupadas por los carlistas o por los cartageneros, y la confianza renacía y las virtudes de los republicanos resplandecían. Los espantados de buena o mala fe, rendidos ante la evidencia, comenzaron a reconocer en alta voz que la república no era el alboroto, el desgobierno, la anarquía, ni nada de cuanto se había dicho por los monárquicos, ávidos de defender sus provechos, sus posiciones y su mando. Madrid, donde por reñirse lo más encarnizado de aquellas luchas políticas debía ser muy sensible a ellas, disfrutó durante aquel gobierno verdadera bienanza. El gobierno lo recordó mucho tiempo por haber sido cual pocos fecundo en transacciones. Los teatros hicieron una temporada provechosísima, y así las altas clases como las populares ofreciéronse en todas sus manifestaciones satisfechas y contentas. Hasta logró la fortuna de ser admirado por un modesto municipio. Pues yo lo que veo que la Primera República lo que intentó, en contra de lo que se dice, es poner orden. No pudo, o no la dejaron, pero sí que intentó poner orden en una situación de caos. Bueno, fue la salida que quedaba después de un gobierno, más que un gobierno, un desgobierno, porque eso fue lo que fue el periodo isabelino. Recordar que esta Isabel II sube al trono cuando era una niña, apoyada exclusivamente por los liberales y en contra de los absolutistas y los integristas católicos que apoyaban a don Carlos. Este era el hermano del padre de Isabel II y que no reconoció la paternidad de Isabel. Él lo consideraba que era hija legítima, sino que su hermano pues había sido engañado por la reina y que era una bastarda a Isabel II. En ese sentido, los absolutistas no reconocieran a Isabel II como reina y levantaron en guerra civil contra Madrid. Los únicos que la apoyaban eran los liberales, que vieron la oportunidad de subir al gobierno apoyándose en la regencia. El gobierno fue absolutamente caótico, porque cuando a Isabel II la reconocen la mayoría de edad, siendo todavía una niña, de gobierno poco podía conocer, y sin embargo pues se dedicó a estorbar las medidas oportunas, siempre en algún válido, en el válido que en ese momento era su preferido, su querido, como se decía entonces, o se pensaba, y algunos lo denunciaron de esta manera, y finalmente pues el país acabó expulsando a Isabel II con el lema de que los Borbones nunca más volviesen al trono y a la jefatura del Estado. Esto es lo que hay que poner en claridad. El país acabó harto de Borbones como consecuencia de las guerras civiles que habían
se habían sucedido en el periodo de Isabel II y el periodo de paz, de poco periodo de paz que consiguió este reinado. Esta señora se propuso la conquista de Marruecos. Esta fue la primera que se quiso ir a Marruecos a conquistarlo. Fue un fracaso total. Fue un rotundo fracaso. Efectivamente, los Borbones en la descendencia posterior con el alfonsismo, en la restauración, pues no se les ocurre otra cosa que poner sus miras en un imperio que se iba a hacer a costa del norte de África. Aquello pues llevó, como todo el mundo sabe, a una debacle total. Lo último y lo más sangrante fue los sucesos del Anual, donde tantos miles de soldados españoles acabaron sus vidas a manos de un puñado de rifeños que básicamente no tenían nada más que 4 armas, y con el asesinato de todos estos soldados y el apoderamiento de los materiales que tenían, pues se hicieron los rifeños con un arsenal inmenso y además de moderno. Esto es lo que le dio un poder a Abdelkrim, que era el líder supuesto, además un líder que había estado en un principio en sintonía con los ocupantes españoles, y que finalmente, gracias a la ayuda de los franceses, que vieron peligrar sus dominios también en África, y que apoyaron las fuerzas y los esfuerzos que hizo el gobierno español para poner un poco de orden en su zona, en la zona que le correspondía en el norte de África, pararle los pies. Algunos pensaron también, y se corrió la voz, de que los reverdes que se oponían a la ocupación española estaban apoyados por los franceses, que tampoco ninguna tontería. Alguna cosa puede que hubiese de verdad, con objeto de quizás de los franceses, pues de hacer su negocio y de estorbar a la gobernanza del país. Desde luego, ese periodo histórico es penoso. España vuelve a repetir los errores que habían cometido en el principio, en la segunda mitad prácticamente del siglo XIX. Al final lo vuelve a repetir pocos años después, primero con Isabel II. Las mismas tonterías y las mismas de gobernanza se cometen en los periodos alfonsinos. España, que había acabado con un hartazgo de borbonismo, vuelven a imponerse una restauración borbónica en los hijos de Isabel II y en el nieto de Isabel II, que es desastroso para el país. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿En dónde tienen la cabeza estos señores que se dicen los dueños del país? Estaremos volviendo también con lo mismo, como estamos viendo al señor Aznar y a toda su trope, igual de desgobernanza y con unas luces tan cerras. Sí, bueno, pues hablábamos de Emilio Castelar, que leíamos una intervención en el Parlamento, que Emilio Castelar y Ripoll, que nace accidentalmente aquí en Cádiz el 7 de septiembre de 1832, fue presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española. Durante el reinado de Isabel II milita en la oposición a la monarquía desde diversos periódicos. Al mismo tiempo imparte clases de historia en la Universidad de Madrid. Uno de sus artículos le costó la cátedra, siendo condenado a muerte en 1865. Consiguió escapar al exilio en París, pero regresó a España con la Revolución de 1868, la gloriosa, que destrona a Isabel II. Ya en el suelo español se opuso al gobierno provisional de Prim y a la monarquía de Amadeo I de Saboya como uno de los principales líderes
los republicanos. Con el advenimiento de la Primera República, en 1873, fue nombrado ministro de Estado, después presidente del Congreso de los Diputados y, por último, jefe de Estado, presidente de la República. Partidario de un republicanismo unitario y conservador, estará escuchando mucha gente que dirá, bueno, era un republicano conservador, pero este hombre viene a los tiempos actuales con el discurso que hemos leído y se queda a la izquierda de todos. No tuvo objeciones en aplazar las reformas sociales y en utilizar la fuerza para restablecer el orden. Cierto que intentó reestructurar el ejército con una milicia que fuera leal a la República, pero provocó una moción de censura y en contra de la mayoría federal de Pi y Margall y precipita un golpe de Estado a manos del general Pavía. Después se produce después del sexenio revolucionario se produce la restauración borbónica, donde vienen los alfonsinos, periodo alfonsino con Alfonso XII y XIII, después la dictadura de Primo de Rivera, con el desastre del Anual que tú has descrito y que, bueno, ya haremos un programa ofreciendo información más detallada porque fue una masacre en toda regla, donde incluso el ejército español iba en alpargatas. Y cuando comenzó el desastre, incluso los mismos soldados se pegaban tiros unos a otros para poder subirse a vehículos y escapar. Y bueno, pues ya damos paso al debate del Estado de la Nación y vamos a escuchar de Amaiur a Sabino Cuadra en su intervención en el Congreso de los Diputados. Señoras, señores, recuperación. Esta es la palabra de moda por parte del Gobierno, pero a continuación lo que hay que preguntar es sí, pero ¿de quién y para quién, no? La vicepresidenta del Gobierno hace unos meses en Valladolid nos contó aquello de que no hacía falta nada más que salir a la calle para ver a la gente lo alegre que estaba, ¿no? Claro, esto lo dijo rodeada de 500 empresarios hooligans que parecían del Manchester, que la aplaudieron a favor, ¿no? Porque ellos sí estaban muy alegres y muy contentos. Las multinacionales del IBEX 35 pues se están forrando, los directivos ganan millones, los banqueros cuando se jubilan se llevan unas indemnizaciones de decenas de millones de euros, ¿no? Es un dato. El año pasado la venta de coches de lujo, que valen más de 60.000 euros, se incrementó en un 50%. Esta gente, señor Rajoy, está muy contenta. Se está recuperando, ¿no? Claro está, la gente de abajo, de alegrías, de las que dio la vicepresidencia, pues pocas, ¿no? Los salarios pierden poder adquisitivo, las pensiones y las prestaciones sociales se reducen. Lo que antes eran contratos mileuristas pasaron después a ser contratos basura y hoy en día son ya contratos detritus. El 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y de exclusión. Señora vicepresidenta, ¿dónde ve usted aquí la cosa alegre, la recuperación? Es un ejemplo pequeñito, pero me toca a mí. Faurecia, una empresa en Navarra, propiedad de unas multinacionales, de un día para otro, sin más, se cierra. No es que vaya mal, es que llevándola a los países del este van a obtener más beneficios. 200 trabajadores y trabajadoras a la calle, 200 familias rotas. Allí no hay nadie que se ría, señora vicepresidenta. Allí no hay ninguna recuperación. Nadie la ve por ningún lado. Y no hay más paro, y más pobreza porque la gente se va, se abre, se pira, ¿no? Todos los años cientos de miles de inmigrantes retornan a sus países, decenas de miles de jóvenes van al extranjero. Los ministros de la cosa, el señor Montoro, el señor de Guindos, pues nos hablan de que van bien las exportaciones. Lo que más exporta este país es gente, con nombres y apellidos, con caras, con rostros. Gente que se tiene que ir, que tiene que huir de este país. La marca España arrasa, desde luego, la patronal más. Y las mujeres a la cola. Los recortes en los servicios sociales, en educación y en sanidad, pues tienen que suplirse con trabajo doméstico, con trabajo de cuidados de los niños, de las niñas, de las personas mayores, de los abueletes, ¿no? Las mujeres reinas de la precariedad y reinas de hogares desestructurados, psiquiatras forzadas de todas las neuras familiares, las mujeres a la cola. Señor Rajoy,
casualidad. ¿Por qué usted en todo su discurso de hora y media no mencionó para nada el proyecto de ley del aborto que se tuvo que tragar usted y su gobierno con patatas y ministro Gallardón incluido? Que menudo tropiezo ese para un cocido. ¿Por qué no dijo nada de esto? Fue un proyecto muy importante, ¿no? Y tampoco dijo nada, prácticamente nada, del tema de la corrupción, ¿no? No sé, es el segundo motivo de preocupación de la ciudadanía, lo dicen todas las encuestas que se realizan, y es el primer motivo de preocupación de su partido. Nos podía haber transferido alguno de sus problemas para compartirlo entre todos. El señor Emilio Botín, antes de irse, a cualquiera sabe de los 7 infiernos de Dante, afirmó aquello de que Rodrigo Rato había sido el primer ministro, el mejor ministro de la monarquía, aquel que fue ex vicepresidente del gobierno del PP con Aznar, ex director del Fondo Monetario Internacional, ex Telefónica, ex Banco Santander, ex Bankia. Este ha sido el mejor ministro de la monarquía. ¿Cómo será esta monarquía, digo yo, para tener a esta persona imputada por varios delitos como ejemplo? Y hablando de la monarquía, el rey en su discurso navideño tuvo una intervención encendida en relación con el tema de la corrupción. Le preocupaba el tema, se le veía, se ve que iba ganando en su papel, ¿no? Que la única persona en todo el Estado que no tiene obligación alguna de declarar sus riquezas, sus negocios petroleros y sus beneficios, nos sermonee con temas de corrupción, anda que tiene tela y tiene cara, la cosa. La corrupción, señor Rajoy, en este régimen es estructural. Así la vemos nosotros. Amaiur afecta a la Casa Real, pasa por los principales partidos, por muchos gobiernos autonómicos, muchos de ellos de su partido, por las burocracias sindicales, está terminando estos días en Gasteiz afectando a uno de sus ministros que fue alcalde allí en esa ciudad, ¿no? Y es que aquí desde Franco y ahora también pues se confunde lo privado con lo público, ¿no? El bolsillo particular y la partida presupuestaria ajena pues suelen ir bastante cogidas de la mano en muchas de las comunidades en las cuales ustedes están. Por eso pensamos nosotros que para acabar con la corrupción lo que hace falta es un saneamiento democrático profundo, una ruptura democrática en última instancia, para que entre aire, para que se oxigenen las instituciones, para desinfectarlas en última instancia, que falta tienen. Señor Rajoy, la contrarreforma que usted ha practicado durante estos 3 años ha tenido 2 caras. En la primera, bueno, vimos la faceta socioeconómica, reforma laboral, reforma de las pensiones, recortes presupuestarios en partidas sociales, etcétera, etcétera. En esta segunda estamos viendo lo mismo, pero con el tema de derechos y libertades. Están siendo troceados también, ¿no? En 3 meses, Guinness, diciembre, ley Mordaza, enero, Código Penal, febrero, ley antiterrorista. Ustedes la llaman antiyihadista, yo la llamaría ley antidisidencia. Estas 3 leyes, 3 paquetazos. Anteayer tan solo, 5 relatores de derechos humanos de la ONU, 5, han puesto en solfa estas 3 leyes, señalando que se están cercenando derechos fundamentales y le han pedido a usted que retire estos proyectos. Señor Rajoy, ¿qué va a hacer usted ante este requerimiento por parte de estos 5 relatores? ¿Va usted a hacer algo? Porque esto se lo está diciendo la ONU, no se lo está diciendo Amaiur. Porque con estas leyes lo que ustedes pretenden únicamente es blindar este régimen, que se está agrietando por muchos sitios y que está recibiendo fuertes embestidas a nivel social, a nivel político, a nivel institucional y a nivel soberanista. Y ustedes quieren poner una camisa de fuerza a este régimen con todas estas leyes para que no se les descomponga. Esto es lo que hay. Mire usted, señor Rajoy, igual estudió usted en la carrera. Es la Ley de Orden Público franquista. No sé si la ve, mire, pequeñita. 50 artículos, 25 paginillas de nada. Aquí se regula el orden público, el estado de excepción y el estado de guerra. Compare, estos son la ley Mordaza, las modificaciones del Código Penal que afectan a derechos y libertades y su ley antiterrorista. ¿Sabe lo que es esto? Democracia vigilada, Estado policial, George Orwell, 1984. Estado de derecho, no, Estado de desecho. Eso es lo que piensa Amaiur de esto. Porque los derechos y libertades fundamentales
están siendo sometidas con su gobierno a la sagrada divinidad de lo que es la seguridad ciudadana, y la seguridad ciudadana está siendo supeditada a la actuación policial, a los criterios policiales, y los criterios policiales en muchos casos se supeditan a los intereses electorales e incluso mediáticos de su gobierno, que conocemos muchas redadas policiales basadas estrictamente en intereses mediáticos suyos, señor Rajoy. Estado policial. Para Franco, la paz era sinónimo de victoria. Ya se sabe, honores y monumentos para los caídos por Dios y por España, y cunetas y fosas comunes para el resto. Es lo que tocaba: imposición autoritaria, negación de derechos y libertades tanto para las personas como para las gentes, ¿no? Y hoy ustedes, cara a Euskal Herria, están aplicando una política parecida, ¿no? Hoy en Euskal Herria, señor Rajoy, lo mire por donde lo mire, solo queda un tipo de violencia política, que es la violencia política del Estado, de su gobierno, de su Guardia Civil y de su policía, y de parte de su judicatura. Esto es lo que hay. Ilegalizaciones, detenciones, procesos, cárcel, dispersión. Dispersión. Ha hablado usted de la dispersión, mire por dónde. Para un preso, para una presa vasca, estar en el Puerto Santa María o estar en Vitoria es lo mismo. Las celdas de 10 metros cuadrados, los patios de 60 metros cuadrados, el régimen de aislamiento es el mismo en una cárcel que en otra. La dispersión no le afecta, salvo con la utilización que hacen ustedes perversa con respecto a sus familiares. Ustedes golpean a sus familiares, a sus hijos e hijas de 5, 6, 8 años que van a visitarles, a sus padres de 75, de 85, que tienen que moverse 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros para verlos. Y esto es sádico, señor Mariano Rajoy. Golpear a los familiares, golpear a las amistades para, de forma indirecta, vengarse de los presos. Y esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Hoy como ayer, su régimen, el régimen actual existente, está en crisis. Comienza a hablarse de una segunda transición, de un proceso constituyente. Y nosotros tenemos la obligación, por lo menos los que tenemos algunas canas y una cierta edad, de recordar también cómo en su día se envolvieron en celofanes y bellas palabras aquella transición tramposa y aquella constitución hipócrita, y de aquellos barros estos lodos, o de estos lodos aquellos barros, que no sé cómo va la frase, ¿no? El trato que ustedes han dado al proceso soberanista catalán está anclado en un pasado autoritario y negador de todo tipo de derechos. Ustedes no solo niegan el derecho de autodeterminación ni el derecho a decidir, ustedes niegan también el derecho a hacer una mera consulta. Ustedes niegan el derecho a hacer un mero proceso participativo de la gente. Esto es una francocracia, lo que tenemos delante. Y en relación con Euskal Herria, ustedes nos están imponiendo a nosotros reformas, leyes, por encima de las muy grandes mayorías políticas, institucionales, sindicales y sociales existentes en nuestro pueblo. Y en Navarra nos han tumbado 13 leyes. Esto no es democracia, esto es francocracia. Ni Franco, con Amadeo Marco, se atrevía a hacer estas cosas ahí en Navarra. Por eso, Amaiur quiere afirmar que cualquier salida que se pretenda dar a esta situación, y miro por aquí y miro por aquí, si no está basada, asentada en una ruptura democrática contra esos anclajes, si no está asentada en una reforma social profunda, si no está asentada en el derecho a decidir, que el derecho a decidir es únicamente que nadie decida por nosotros, si no está asentada en nada de esto, no va a tener, desde luego, nuestro apoyo, sino todo lo contrario. Y termino ya, señor presidente. Es una pena, y se lo digo conscientemente, porque me toca sufrir buena parte de su política, a mí y a mucha gente ahí en Euskal Herria. Es una pena que este año ha sido un año desaprovechado completamente también para la paz, ¿no? Para abrir puertas a la paz, a la normalización democrática, porque ustedes, en vez de dar un paso para adelante, han dado bastantes pasos para atrás. Ustedes, y se ve de lejos, lo que han estado buscando es reventar el proceso iniciado de forma unilateral en nuestro pueblo. Reventarlo porque estaban más cómodos en la anterior situación de conflicto violento,
porque eso les permitía tapar todos sus rotos y todos sus descosidos, que ahora que están siendo puestos de manifiesto, ¿no? Pero el pueblo vasco les ve a ustedes venir, su represión es excesivamente burda, chabacana, les ve venir, y no se van a salir ustedes con la suya. Y frente a esa vía, la suya, existe otra, es la vía del diálogo, del reconocimiento mutuo de las distintas violencias y de las distintas víctimas que ha habido. Reconocerlo entre todos, mirar al futuro, no al pasado. Conseguir que ese futuro se asiente sobre pilares que impidan que nada de lo anterior pueda darse. Eso es lo que nosotros trabajamos, eso es lo que estamos impulsando, eso es lo que estamos haciendo también nosotros de forma unilateral. No estamos inventándonos nada. Señor Cuadra, vaya finalizando. 10 segundos. En definitiva, señor Rajoy, es el proceso que se ha llevado en Sudáfrica, en Irlanda, en Centroamérica, en Colombia, con conflictos mucho más graves. Señor Rajoy, olvídense ustedes de la política franquista de la victoria, porque nunca la van a tener. La mano nosotros la tenemos tendida para avanzar por caminos de paz y de normalización democrática. Apúntense ustedes a esta vía. La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. Desde la tribuna del hemiciclo, Sabino Cuadra ha sido el diputado más crítico con el actual régimen, que ha calificado de franquista, y Cuadra asegura que ante un régimen en profunda crisis comienza a hablarse ya de la necesidad de una segunda transición y de un proceso constituyente. Al respecto, ha destacado que la transición dejó anclado el actual régimen a pilares esenciales del anterior, a pilares franquistas, y se ha referido a una monarquía instaurada por el genocida Franco, un IBEX 35 heredero de quienes medraron al amparo de un régimen negador de libertades sindicales y derechos sociales y una jerarquía eclesiástica que bendijo todo aquello. Y vamos a escuchar ahora un discurso del compañero Pedro García Bilbao, que fue vicepresidente de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en la asamblea de RPS Republicanos en 2011, pero que no ha perdido vigencia y que va en la línea de la ruptura con el actual régimen a través de la Tercera República. Real en marcha de republicanos es un objetivo que teníamos hace ya mucho tiempo en la plataforma Ciudadanos por la República. En el ámbito asociativo republicano, hacía ya mucho tiempo que deseábamos de alguna manera impulsar el crear unas condiciones que permitieran que el movimiento republicano tomara forma política. Hay otras fuerzas que también se reclaman republicanas, que están organizadas políticamente, y no va a faltar quien diga si era necesaria una forma política más. Es decir, hay gente que puede interpretar la aparición con fuerza, con vocación de actividad política. Hay gente que quizás pueda criticar el que se sume una fuerza más. Pero yo os digo una cosa, lo que define una fuerza política no son unas siglas o el que ocupe un espacio, no, es el contenido, es lo que representa. Y en el contexto en el que estamos, lo que sí es imprescindible es una voz que hable claro y que demande y exija la unidad de todas las fuerzas democráticas, de todas las fuerzas populares y de todas las fuerzas republicanas. La Federación Republicanos nace como un instrumento para lograr articular entre todos los que estamos aquí y entre todos los que están fuera. Nosotros nacemos como un instrumento, como una voz que exige un frente amplio, que exige una coordinación, que exige realmente una acción de conjunto. La República no va a venir porque nosotros, los que estamos aquí, más otros que vengan, la vamos a traer nosotros solos. La República es un objetivo del conjunto de los trabajadores, es un objetivo del conjunto del pueblo, es un objetivo al que tratamos de llegar no nosotros solos, sino mucha gente.
Es recuperar ni más ni menos la soberanía nacional, es recuperar un Estado comprometido con la defensa de los derechos democráticos y con la defensa de los derechos de los trabajadores, para que ese Estado garantice con su esencia, con su constitución, con sus objetivos, con su forma legal, el que los gobiernos puedan ser gobiernos al servicio del pueblo. Eso no es un instrumento, eso no es algo que se pueda conseguir simplemente a través de un partido. Pero eso se puede conseguir si hay voces que actúan, que predican con el ejemplo, que luchan y que son una fuerza activa por conseguir la unidad. ¿La unidad de quiénes? La unidad de los que quieren ese objetivo. Que de alguna manera esa reserva de soberanía que hizo el presidente Maldonado en 1977, cuando se vio obligado a disolver el gobierno en el exilio, él, el último presidente de la República, en 1977, hizo una carta. En esa carta, él aceptaba las elecciones como un hecho consumado y se congratulaba de que hubiera elecciones, claro, teniendo en cuenta lo que había habido antes, pero él hacía una soberanía, hacía una reserva de soberanía. Decía, bien, las elecciones del 77 se hicieron en ciertas circunstancias, no se nos permitió a los republicanos presentarnos. El Estado que convocó aquellas elecciones era el mismo Estado franquista. Aquello ocurrió, ellos lo aceptaron y se vieron obligados a disolver las instituciones de la República en el exilio. Pues bien, él hizo una reserva. La reserva es que algún día, para que la soberanía del pueblo español pudiera ser plena, ese es el día en que se proclamará la Tercera República. Y ya hemos visto, han pasado más de 35 años, y ya hemos visto la suerte de las libertades que creíamos consolidadas en este periodo. Se están destruyendo. Ahora, precisamente ahora, porque estamos en una crisis que es no solo política, que es económica, que es ecológica, que es en todos los órdenes. Ahora es precisamente cuando necesitamos con más fuerza que nunca un Estado comprometido con la supervivencia del pueblo, por utilizar la expresión de Robespierre. Necesitamos ahora más que nunca un Estado democrático, comprometido con la letra y el espíritu de los derechos humanos y de los derechos esenciales del ser humano. Necesitamos la fraternidad articulada políticamente, en forma de un Estado, que asegure en todos y cada uno de los frentes abiertos y de las necesidades de los seres humanos. Necesitamos un compromiso público, necesitamos rescatar el concepto de bien público, de derechos humanos reales, efectivos, sociales y políticos, integrados, de forma íntegra, segura, fundamental. Necesitamos un Estado al servicio de la mayoría, al servicio del bien público, y eso es un Estado republicano. Claro, el presidente Maldonado se vio obligado a disolver aquello y hubo aquel proceso democrático por la sencilla razón de que el Estado democrático que se quería construir también hizo una reserva. Pero no hizo la reserva de la soberanía para algún día recuperarla. No. Los que habían mantenido el Estado franquista aceptaron, perdonaron a sus víctimas y construyeron un Estado que llamaron democrático, donde hay libertades efectivas, pero sin creer en ellas, y manteniendo buena parte de los privilegios y desde luego la impunidad del franquismo durante todo el periodo. Y ya hemos visto lo que ha durado. Ha bastado una crisis económica importante y un conflicto en el cual se ponen a prueba los valores para que la lucha y la defensa de los valores democráticos decaigan. Estamos asistiendo en estos días a un golpe de Estado en cámara lenta. Y es una terrible realidad. La situación aquí no es como en Francia. En Francia tienen problemas, tienen el problema de la crisis, tienen este problema, el otro. Pero hay ciertas cuestiones básicas que en Francia en este momento no están pasando, pero aquí sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la impunidad del franquismo. La diferencia es los límites autoimpuestos al sistema democrático en la transición. Es decir, la debilidad de las
de los valores democráticos de la clase política, la superficialidad, la poca espesura, lo endeble de la democracia esta low cost que tenemos. Y la diferencia fundamental es la forma en la que se hizo la transición. Hasta Sarkozy tuvo que asistir, cuando le nombraron presidente, a que cantaran el canto de los partisanos. Aquí no. Aquí los guerrilleros, los maquis, los luchadores antifranquistas siguen siendo negados. En este momento vemos cómo los nietos de los fascistas se nos han hecho neoliberales y quieren redefinirlo todo. Nosotros, además de la crisis internacional, además de la crisis de los mercados, además de la crisis por la que atraviesa Europa, nosotros llevamos nuestra propia cruz. Y nuestra propia cruz se llama la impunidad del franquismo y la forma en la que se hizo la transición. Por tanto, si queremos luchar de forma efectiva para vencer la crisis, para salvaguardar las libertades del pueblo, para salvaguardar los derechos básicos, el derecho más básico de todos, que es el poder vivir dignamente de nuestro trabajo, porque no se pide otra cosa, y que haya igualdad política entre los ciudadanos, de manera que el tener más dinero, más propiedades, no implique más derechos políticos. Si nosotros queremos un Estado profundamente democrático, nosotros lo que tenemos que ser es ser lo bastante valientes como para decir que eso se llama república, la república del pueblo. Por utilizar, y me estoy remontando con lo de la república del pueblo, a la vieja definición inicial, a la que es la madre de toda la izquierda, que es la República del Pueblo, la primera que elaboró una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y también salió Olimpia de Granges para decir, un momento, ¿y de la mujer qué? Y la mujer salió allí y sacó también su declaración. Tenéis que pensar que desde 1793 a 1917 ni una sola constitución europea incluyó el concepto de derechos humanos. Porque el liberalismo a lo largo del 19 identificaba derechos humanos con terrorismo. Eso es una triste realidad. Entonces, los estados sociales y democráticos de derecho, como los que hay después de la Segunda Guerra Mundial, en el lado occidental, están siendo ahora liquidados, los están liquidando. Y nosotros estamos más inermes que otros países, Italia o que Francia, precisamente porque nuestro propio Estado, las propias libertades de la Constitución vigente actualmente, están sometidas a la contradicción inmensa del mantenimiento de la impunidad del franquismo. Por tanto, para construir de verdad un frente de resistencia con voluntad de victoria que permita superar la crisis, que permita salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el nivel de vida de los ciudadanos y su supervivencia, necesitamos no ser la izquierda del régimen, necesitamos ser la vanguardia de la república. Y ese es el problema que tiene la izquierda mayoritaria en el Estado español actualmente, que están acostumbrados a ser la izquierda del régimen, cuando lo que se necesita es ser la vanguardia de la república. Nosotros representamos la confluencia de distintas fuerzas, de distintas tradiciones, y es algo muy importante. Mirad, no podemos permitir que se rompa el hilo rojo de la memoria. El fascismo y la dictadura franquista lo intentó hacer, y para eso mató mucha gente. La transición, con sus errores, con sus aciertos, que de todo hubo, trató de mantener en segundo plano ciertas cosas. Pero lo que es muy importante es que haya espacios políticos de convivencia, de participación o de lucha ciudadana, donde los mayores compartan espacio con los jóvenes, donde podamos saber de dónde venimos y a dónde vamos, y podamos aprender de la experiencia de unos y otros. Y eso es también republicano. Republicanos conecta o nace con una voluntad explícita de conectar con lo que fue la tradición de la República en el exilio,
y las contradicciones de la gente, de toda la gente que vivió la transición, para llevar eso que es nuestra herencia, la memoria de todas esas luchas, a las luchas del presente. No podemos vencer a la crisis si no tenemos claro qué pasa, cuál es la especificidad en España respecto de la crisis en otros países. Lo necesitamos, es fundamental, porque si no vamos a repetir los mismos errores de siempre. Nosotros tenemos que ser una voz activa, una fuerza activa, un instrumento para lograr crear condiciones que permitan un frente amplio, un frente lo más amplio posible de la izquierda, que con un programa claro se presente ante la ciudadanía y de alguna manera trate de darle vuelta a la situación. Por eso a veces criticamos duramente a quienes están en instituciones, en ayuntamientos, en el Parlamento, en las Cortes, en las comunidades autónomas y ahora también en los gobiernos autónomos, porque teniendo cuotas de representación ciudadana, no ponen, aunque ellos dicen que son republicanos, no llevan la voz de la República a las Cortes. La voz de la República se tiene que oír en las Cortes, se tiene que oír en los ayuntamientos, se tiene que oír en la calle, ya se oye, pero tiene que llevarse dentro, en las instancias donde se toman las decisiones, en las instancias donde se firman los decretos de los recortes. Ahí se tiene que oír la voz de la República, ahí hay que hablar con claridad. Y yo os digo una cosa, los que no tienen el valor o no encuentran la oportunidad para defender la República y llevar la voz de la República a las Cortes, tampoco tienen valor ni encontrarán nunca oportunidad para enfrentarse de verdad a los mercados. Necesitamos exigir coherencia, absolutamente, y tenemos que transmitirle esto a todos nuestros compañeros de todas las otras fuerzas políticas. Fijaos, se produce muchas veces esta discusión. Muchísima gente que está en Izquierda Unida, que está en otras fuerzas, aquí o que está allá, sencillamente dice, pero ¿por qué existís vosotros? ¿Por qué? Pero si ya estamos los que ya estábamos. Digo, sí, porque puede haber unidad por la base, pero las políticas parlamentarias, las políticas institucionales, en este momento están fracturadas, separadas completamente de lo que es la política republicana. Política republicana es llevar la voz del pueblo, la voz de la calle, la voz de los trabajadores a donde haga falta. Y no puede estar por separado. Por eso os digo que si se forma un gobierno en Andalucía en estos días y no queda claro que ese gobierno es un instrumento al servicio del pueblo, en la práctica, con su actuación legislativa, los derechos reconocidos en la Constitución, si eso no queda claro, si no queda claro que hay un stop a los desahucios, si no queda claro que hay una banca pública, si no queda claro que el discurso neoliberal dominante que se impone por todas partes tiene una respuesta en la forma de un gobierno, ese gobierno no será parte de la solución, sino parte del problema. Tenemos que tender la mano, pero para actuar con claridad. Tenemos que tender la mano, pero para llamar a los que sabemos que sienten como nosotros. Si ese sentimiento se organiza, se coordina, estaremos creando condiciones de avance de todos. El modelo francés está funcionando en Francia. Hoy están votando en Francia. Y no es un modelo en el que no nos vamos a extender, pero que está claro que está concitando las ilusiones de un montón de gente. Y es muy curioso, es enormemente curioso, que tenga que ser el hijo de una maestra republicana española el que esté haciendo saludos públicos a la gloriosa bandera de la República Española. Para los que están aquí en las Cortes, que se atreva a decir el tercer candidato a la presidencia de la República Francesa, que diga públicamente que él se siente hijo de la República Española, porque eso para algunos aquí no es prioritario. Lo que pasa es que algunos a lo mejor no proceden de la tradición republicana. No podemos juzgar a la gente por donde procede, pero sí podemos exigir coherencia. Nosotros necesitamos decir bien claro
que no vamos a salir de esta crisis luchando en solitario. En solitario lucharemos y nos vencerán de forma aislada. Para vencer en esta crisis, para darle la vuelta a la situación, necesitamos unirnos y coordinar nuestros esfuerzos. Hace unos días rescatábamos un texto de Pi Margall, el compañero Paco Valdivia que está aquí y yo, rescatamos un texto de Pi Margall en el que decía que no os enfrentéis entre vosotros los republicanos, tended la mano a los de vuestro propio campo o a los que están en la linde de al lado, no temáis uniros en frente lo más amplio posible y recordad el objetivo final. Eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Yo quiero transmitir también mi admiración por los compañeros de Izquierda Unida de Huelva, que han dado un ejemplo de unidad, un ejemplo de transparencia, de generosidad política. Quiero recordar también algo que planteaba Manuel Azaña. Manuel Azaña planteó, cuando ellos plantean a partir del mitin comillas y plantean lo del Frente Popular, es que sin generosidad política no se puede hacer política democrática. Generosidad política significa abrirse y marchar con los que piensan como uno, porque que son los que están a tu lado en la lucha, aunque no necesariamente estén en tus siglas. Porque esto va mucho más allá de unas siglas. Nosotros somos la agrupación de los que piensan así, de los que piensan que esta es una batalla muy amplia, que lo que define no es el patriotelismo de las siglas, sino la prédica del ejemplo. Nosotros debiéramos de transmitir esto continuamente. Necesitamos políticas claras, acciones claras, principios claros. Cuando se tienen principios firmes, es posible ser flexible. Pero claro, ser flexible cuando no tienes principios es la puerta de todas las corrupciones. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasa ahora en Andalucía. Claro que hay que entrar en el gobierno. Por supuesto, si se entra en el gobierno y se hace una política realista y seria, es un triunfo popular, es un triunfo tremendo. El problema es cuando no se tienen las ideas claras. El problema es cuando se está negociando y parece que el que tiene un problema eres tú, cuando el que tenía que tener un problema era el otro. Nosotros tenemos que exigir claridad, practicarla, exigir coherencia, rescatar el hilo rojo de la memoria. Tenemos que ser ese instrumento, un instrumento válido, efectivo, para luchar por las libertades que están en peligro, por los derechos sociales y políticos que están en peligro y transmitir también una idea. La lucha por todas y cada una de esas soluciones parciales, la lucha para hacer frente a todos y cada uno de esos problemas que se nos presentan por separado, esa lucha en su conjunto tiene un nombre y se llama República. La República es prioritaria, y es prioritaria porque es básicamente el símbolo, la metáfora de que ahora más que nunca necesitamos un gobierno al servicio de los intereses del pueblo, al servicio de los intereses de los trabajadores, en un Estado democrático que garantice constitucionalmente y de forma práctica, efectiva, el ejercicio de esos derechos. No podemos consentir que se nos diga que el ejercicio de los derechos humanos básicos no nos los podemos permitir, que eso es lo que nos están diciendo. Y tenemos que ser conscientes de que en esta lucha vamos a necesitar a todos. Vamos a necesitar a todas las fuerzas democráticas, desde la derecha democrática al anarquismo. Vamos a necesitar absolutamente a todo el mundo. Necesitamos hacerlo con claridad, con firmeza y con generosidad política. Por eso, porque sé que aquí hay de eso, que aquí hay generosidad, hay principios, hay valor, hay claridad, hay ilusión y hay esperanza. Por eso estoy contento de estar en Republicanos con vosotros. ¡Viva la República! ¡Viva! La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Hemos escuchado al compañero Pedro García Bilbao, que fue vicepresidente de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República y ahora es miembro de la Asociación al Servicio por la República,
un discurso en la Asamblea de Republicanos RPS en Madrid en el año 2011, pero no ha perdido, está de actualidad, no ha perdido, lo que ha dicho se puede, está vigente ahora mismo. Sí, sigue vigente ahora mismo, no ha perdido actualidad. Y bueno, pues vamos a escuchar la música de Bee Gees. Vamos a escuchar el tema Love You Inside Out y después damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales. Actualidad republicana.
Noticias estatales. Libertad con cargos para los 8 combatientes españoles retornados del conflicto de Ucrania. La operación se desarrolló en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. Los arrestados han quedado en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Están acusados de asesinato, tenencia de armas y explosivos y actos que atentan contra los intereses de España. Efectivos de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional desataron ayer el primer y controvertido golpe de la historia de la Unión Europea contra combatientes extranjeros en el conflicto que enfrenta a Ucrania con los separatistas prorrusos. 8 jóvenes comunistas españoles recién retornados del frente fueron arrestados por haberse enrolado en las filas de las milicias separatistas. Cristianos radicales amenazan a un joven por disfrazarse de la Virgen del Rocío en carnaval. El vídeo con una persona disfrazada en una localidad de Huelva en los pasados carnavales ha llegado a la red social. La representación burlesca de la procesión de la Virgen del Rocío ha provocado graves insultos contra la persona que se ha disfrazado. A continuación, una captura de pantalla muestra los comentarios, que dice así: me gustaría echarme a la cara al hijo de puta este, pero sí, basura y sinvergüenza, es el del paso más basura, son los que se están riendo y lo más gracioso es todo que después van a llorarle a ella. Jornaleros andaluces crucificados contra el requisito de las peonadas. En Villamartín, Cádiz, el SAT, Sindicato Andaluz de los Trabajadores de la Serranía de Cádiz, nos hemos concentrado para reivindicar la eliminación del requisito de las peonadas para solicitar el desempleo agrario o la renta agraria. Cerdá, otro alto cargo del PP, obligado a dimitir por más que presunta corrupción. Organízate y lucha es un lema de un grupo de parados que debería propagarse. 11 detenidos por intentar impedir el derribo de una vivienda en Madrid. Billy el niño mientras torturaba a Lidia Falcón. Ya no parirás más, puta. La periodista Lidia Falcón fue torturada hasta la saciedad en el otoño de 1974. Fue golpeada, insultada y humillada. Pero no solo en prisión, también en los medios de comunicación del régimen franquista. El diario ABC no dudó en publicar su foto en portada y relacionarla con el atentado que ETA había cometido en la cafetería Rolando de la calle del Correo, muy cerca de la Puerta del Sol, el 13 de septiembre de 1974. Falcón no tenía nada que ver con aquella masacre, pero para la policía, para el régimen franquista y para sus adeptos todo daba igual. Fue detenida en Barcelona y trasladada a Madrid 3 días después del atentado. Llegó a pensar que no saldría de la cárcel, que la matarían antes. Franco estaba a punto de morir y el odio de su brigada político y social andaba suelto por todos los rincones del Estado. Tortura hoy que mañana ya no se podrá, debieron pensar. La abogada, escritora y fundadora del Partido Feminista ha tardado 40 años en recuperar aquel dramático episodio de su vida, aquellos 9 meses que pasó en prisión y los 9 días que sufrió los interrogatorios de Billy el niño y Roberto Conesa de la Brigada Político-Social. Lo ha mantenido oculto en la medida de lo posible, no sabe muy bien por qué. Cada víctima maneja como puede el trauma de la tortura. Cada persona tiene un mecanismo de defensa. El silencio y el disimulo fue el método elegido por Falcón, Billy el niño, de la Brigada Político y Social del franquismo, al igual que el policía de la Brigada Político y Social del franquismo, que en la línea el año pasado recibió de mano de la alcaldesa una medalla honorífica.
La Marcha de la Dignidad del 21 de marzo 2015 está andando. Las marchas de la dignidad vuelven a Madrid caminando hacia la huelga general con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Manifestación contra la represión en Madrid. Cientos de personas han recorrido el centro de Madrid para protestar por una represión que han calificado como propia de un Estado policial. Detenido Jaime Alecos, periodista del Periodismo Humano, por cubrir el desahucio de Ofelia Nieto. Los 7 detenidos en el desahucio, incluyendo al periodista Jaime Aleco, han pasado la noche en los calabozos en los juzgados de Plaza Castilla, Madrid. Más de un centenar de personas espera fuera la decisión del juez. Están todos acusados de atentado a la autoridad por tirar productos inflamables, gasolina a la policía. En las imágenes encontradas se ve que les riegan con una manguera, aparentemente con agua, y les tiran el contenido de unas palanganas. El periodista Jaime Alecos se limita a grabar durante el asalto de la policía a la casa. Las asociaciones de padres y madres, las AMPAs, animan a boicotear la asignatura de religión. La FAPAC aconseja a los padres que no escojan la asignatura en la próxima prescripción escolar. Las escuelas cristianas consideran que el temario tiene un nivel de abstracción excesivo para los niños. Si se trataba de popularizar las clases de religión, de aprovechar la oportunidad que les brindó la LOMCE al reconocer la materia como asignatura evaluable, la educación obligatoria, parece que el tiro podría acabar saliéndoles por la culata a los obispos de la Conferencia Episcopal Española. La ONU culpa a Israel del asesinato del militar español, pero el gobierno de Rajoy mira para otro lado. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, confirmó que el casco azul español muerto el 28 de enero en el sur del Líbano falleció por fuego israelí y condenó ese ataque que, según recordó, se llevó a cabo contra una posición de las Naciones Unidas que Israel conocía perfectamente. Los 16 guardias civiles imputados por lo ocurrido con los 15 inmigrantes muertos en Ceuta en el banquillo. Una alcaldesa con sus concejales cambian de partido en bloque de cara a las municipales. La alcaldesa en funciones de la localidad cordobesa de Bujalance, Elena Alba, del PA, y los concejales de la formación andalucista municipal concurrirán bajo las siglas del PP en las próximas elecciones. Susana Díaz, Andalucía, PSOE, Eres, abrirá una oficina de prevención de la corrupción. Con sus 2 antecesores imputados por el caso ERE, la Policía Nacional deteniendo cada semana a decenas de implicados en el fraude de las ayudas de la formación, la presidenta y candidata del PSOE a la Junta, Susana Díaz, intenta salir indemne de los escándalos de corrupción, anunciando ahora la creación de la Oficina de Prevención del Fraude y Corrupción para que quien se acerque a lo público se lo piense. Y nada más, esto ha sido La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En Radio Son los Barrios, y Juan Ramón y yo nos despedimos con un ¡Viva la República! ¡Viva la República!